Carrera Doctorado en Ciencias de la Educación, Seminario de Investigación Educativa, nombre de la actividad, video tutorial 1.1, nombre del estudiante Luis Alfredo López Quinayas, fecha 14 de enero de 2021. Título del trabajo: El milenario camino de la pregunta, por Luis Alfredo López Quinayas, presentado al doctor Gilberto Nieto López. 250.000 años antes de la era denominada cristiana, el hombre prehistórico, el Homo sapiens, descubre por casualidad el fuego. Y su respuesta sin lenguaje fue una duda y una admiración. Y en ese momento, desde esos albores de lo místico, desde el comienzo, desde los principios, cuando él creía que el fuego era enviado de cierta manera por algún tipo de dios o por los dioses, empieza a gestarse y a crearse el lenguaje que a la par con el pensamiento van desarrollándose. El, el hombre de las cavernas, de creer, pasa a pensar, a interpretar. No hablamos de este Homo sapiens, sino de ese devenir del ser humano desde 250.000 años en adelante. Y podemos ver esto como una analogía con el desarrollo del bebé, del niño, del ser humano de hoy, de cómo esos gruñidos del el hombre prehistórico se pueden homologar o analogar a esos balbuceos del niño que empieza a caminar, que empieza a intentar construir lenguaje. Entonces, desde acá vemos que estamos en los albores del pensamiento, hablando de una ciencia, pero de una ciencia con minúscula, que posteriormente, en algún momento de la historia, se convertirá en esa ciencia con mayúscula. Desde hace 250.000 años y hasta el momento de la aparición de la escritura, 4.000 años antes de Cristo, podemos decir que se viene desarrollando la ciencia, que se viene desarrollando el pensamiento y la investigación. La escritura nace en Mesopotamia y, como decimos, va a la par con la ciencia, y en estos pueblos pues estas naciones antiguas comienzan a crear sus ciencias, la astronomía, la medicina, el arte y las matemáticas. Uno se preguntaría, en ese misticismo de 4.000 años antes de nuestra era, de la era cristiana, ¿había una sin razón? Se puede preguntar uno, ¿o había razón? Pero entonces, en el siglo VII antes de Cristo y en el siglo IV antes de Cristo, los presocráticos empiezan a pensar, los socráticos empiezan a pensar antes de Cristo, a mirar hacia el cielo, hacia el éter, o mirar hacia la tierra, Platón mirando hacia el éter, Aristóteles hacia la tierra. Por ahí empieza el pensamiento, empieza a preguntarse, a investigar, a hacer ciencia. Algunos dicen que ahí nace la ciencia y ahí nace la era moderna. Pero bueno, todo este devenir nos lleva a Constantino en el siglo III, el emperador romano, que por suerte para él y por engajes de la historia y del destino, crea, por una jugada política, podría decirse, el catolicismo. Y entonces viene una era de 12 o 13 siglos de oscurantismo, donde se detiene la ciencia, se detiene el pensamiento, y todo gira alrededor de esa oscuridad que en ese momento se llamaba el centro Dios. Pero pasa esa noche oscura y entonces en el siglo XV, en el siglo XIV, XV, XVI, XVII, comienza a ponérsele esa mayúscula a la ciencia, esa palabra mayúscula a la ciencia. Y aparece la razón, aparece la ciencia en su sentido positivista, en su sentido racionalista. Aparece Copérnico, Galileo, Kepler,
y estos personajes empiezan a construir esas ciencias que hoy tenemos, que le llamamos exactas, naturales, matemáticas, físicas. Pero siempre hay una interdependencia entre la filosofía, la ciencia y la investigación. Ya en el siglo XX aparece el concepto de paradigma. Entonces Popper y Kuhn nos ayudan a construir una pregunta: ¿razón o razones? ¿Solo habrá una razón? Bueno, y entonces hay unos cambios de paradigma, y para el siglo XX aparecen una serie de pensadores que ya nos dicen: no, un momento, el mundo es diferente, hay otras maneras de ver científicamente el mundo. No hay una única razón con mayúscula, hay razones, hay diferentes modos de hacer conocimiento, de leer el mundo. La Escuela de Frankfurt funda tres enfoques o tres perspectivas de ver el mundo: desde lo empírico, analítico, desde lo histórico, hermenéutico y desde lo crítico, social. Es decir, mirarlo cualitativa y cuantitativamente, no solamente desde una sola razón. Y en ese devenir, en todo ese contexto, aparecen unos paradigmas que se adoptan precisamente de esas perspectivas epistemológicas, que es el positivista, el interpretativo y el sociocrítico. El positivista, como todos sabemos, busca medir, busca controlar, generalizar. El interpretativo nos ayuda a mirar qué está pasando en un problema realmente social, en un problema. Y si hablamos de lo educativo, ¿qué pasa en la escuela? ¿Qué pasa de puertas hacia adentro de la escuela y de puertas hacia afuera de la escuela, pero en relación con la educación? En el sociocrítico nos ayuda a tratar de resolver problemas eh, en conjunto con los otros sujetos, y por eso es una perspectiva más reflexiva, más crítica, más social. Diríamos que en este contexto de estas ciencias que ya se convierten en ciencias blandas, está la investigación, en la investigación educativa, donde el maestro debe saber escuchar ambos modelos, tanto el sociocrítico como el sociocrítico como el interpretativo, o el sociocrítico como el positivista. Ubicamos al maestro en un paradigma sociocrítico y reflexivo, y todo ese devenir, todo ese ser investigativo es con una única razón, que es no solo interpretar la realidad educativa, sino transformar esa realidad educativa desde su práctica. Y bueno, todos estos paradigmas nos traen diferentes miradas del mundo, diferentes métodos epistemológicos y diferentes epistemologías y diferentes metodologías para poder acercarnos a construir conocimiento y a comprender el mundo. Muchas gracias.